Hoy día queremos hablar un poco de lo que sucedió durante la pandemia en términos logísticos y cuáles son los retos que hoy día vamos a enfrentar en términos de servicios en la cadena de suministros, ¿no? Tanto transporte aéreo como transporte marítimo, aduanas, almacenes, transportes locales y terrestres, ¿no? Para esto nos acompaña Aurelio Palacios, que es el gerente general de Transportes Acoinsa, César Bayón Izquierdo, ¿no?, gerente general de Ranza Comercial, Carlos Gutiérrez Launa, gerente general de Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, y Nelson Cormack, que es el Chartering Manager de West Coast de South America de BBC Chartering. Entonces, si me permiten sentarme, a ver, salí estas lactitas acá. Bueno, a ver, en primer lugar queríamos invitar a nuestros queridos amigos que están acá sentados que en breves palabras nos puedan explicar o nos puedan contar cuáles fueron los retos que asumieron durante este congelamiento de mercado que hubo durante la pandemia. Aurelio. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero, gracias al comité organizador por la invitación. Y vengo acá como transportista a dar el visto, digamos, una mirada desde el sector transportes. Bueno, nosotros fuimos considerados como actividad esencial, así que no paramos, en un entorno súper complejo, con retos inmensos. La verdad que teníamos más dudas que certezas de cómo seguir operando. Así que nosotros optamos por la opción, bueno, luego de elaborar los protocolos y ingresarlos al MINSA, digamos, certificarlos con una norma internacional que nos diera la seguridad de que estábamos haciendo las cosas bien y darle la seguridad, la confianza a nuestra gente, a los accionistas y sobre todo a nuestros clientes, de que estábamos yendo por el buen camino en términos de protocolos de seguridad COVID, ¿no? Lo segundo fue, obviamente, iniciamos un proceso de reducción de gastos súper importante en el 2020, eso nos ayudó mucho. En el 2021, en el 2022, en el aspecto financiero, bueno, la caja, lógicamente, primero, tener un nivel de caja importante que nos permita, pues, pasar este mal momento, ¿no? Porque operamos, pero no al 100%, entonces, y lógicamente el tema de estructurar compromisos en largo plazo, o sea, pasarlo el plazo más largo posible, para pasar la ola de momento. Nuestros clientes, los mineros, obviamente también cambiaron la forma de trabajo, la logística, ingreso y salida de minas cambió totalmente. Por ejemplo, se crearon burbujas operativas de ingreso y salida de las minas, todo el tema de protocolos COVID, hojas de ruta se cambiaron, las cuarentenas, las pruebas COVID, cambió mucho, ¿no? Todo, y sobre la marcha. O sea, nosotros nunca paramos y tuvimos que adaptarnos a eso. Y bueno, en realidad, en ese cambio, en esa búsqueda de seguridad, en realidad la operación se volvió bastante más eficiente. Eso nos dimos cuenta un poco después, ¿no? Y bueno, claro, todo eso tuvo un impacto en costos alto en la compañía, pero nosotros lo que hicimos fue priorizar el largo plazo. O sea, simplemente en el primer momento dijimos, bueno, nos adaptamos, cambiamos las cosas y esto nosotros vemos la relación con la minería como de largo plazo y caminamos, ¿no? Tú, Carlos, ¿cuál crees tú que fue tu mayor reto en términos de transporte de carga aérea? Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias a la organización por la invitación y la oportunidad de poder estar acá. ¿Se escucha? No. También congelaron el micro, man. Aló. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Sí? Ok. ¿Aló? Aló, Gisela. ¿Aló, se escucha? Hola. No. Bueno, ya. Dale, fuerte. Fuerte y claro. Ah, está el mío, ¿no?
de entre los retos, ustedes saben que las operaciones aéreas fueron las más, digamos, afectadas a nivel mundial, en el caso particular de Perú. Transporte aéreo, pasajeros también fue... Perdón, ¿ahora sí? Sí. Gracias. Bueno, empiezo nuevamente. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y a la organización por la invitación. Rápidamente, en el caso de transporte fuimos bastante afectados, en el caso de la carga aérea no tanto, digamos, porque al igual que en el caso de Aurelio fue declarada una actividad esencial, pero eso no significaba de que el impacto fue brutal, catastrófico. De hecho, varias aerolíneas tuvieron que cerrar. En el caso de carga aérea sí tuvimos la ventaja dentro de esta desgracia de que se mantuvieran las operaciones y se priorizaran además. Recuerden que las vacunas llegaron vía aérea, hubieron vuelos humanitarios también. Lo malo, si se quiere, a forma resumida, mirando hacia atrás, es esta suerte de heterogeneidad en cuanto a las regulaciones. Lamentablemente eso nunca lo pudimos ver y hasta ahora, digamos, si podemos poner un ejemplo reciente, hoy día estamos jueves 29, la semana pasada el ministro de Salud comentó que al día siguiente, eso fue jueves también o viernes, ya se iba a liberar el tema de el uso de las mascarillas. Y hasta ahorita seguimos, digamos, esperando la formalidad o la formalización de ese anuncio y mientras tanto, acá lo podemos ver, todo el mundo, creo la mayoría estamos sin mascarillas, no hay mayor problema con ello porque también la vacunación ha avanzado. Pero digamos, volviendo al punto, el tema de la carga en general, gracias digamos, a la resiliencia de la industria se ha mantenido. El año pasado tuvo un pico bastante importante versus el 2019 de recuperación. Este año ha ido bajando, pero también va de la mano la demanda de la carga aérea ha ido bajando. ¿Por qué? Porque la carga marítima ha ido recuperando su presencia. Y eso también está de la mano con el cierre de puertos que tuvimos pues muchos meses a lo largo de este periodo de pandemia, ¿no? Mientras se van abriendo los puertos, se va regularizando las operaciones, la demanda en aéreo, en la carga, ha ido bajando. Y bueno, esa es un poco la tendencia que estamos viendo, al igual que las tarifas también, pero no olvidemos que en nuestro caso hay varios factores exógenos que afectan la constitución de una tarifa, ¿no? No solamente el precio del combustible, sino también la disponibilidad del personal para que una aerolínea pueda tener, digamos, operar una aeronave. En el caso de carga pueden ser 3 o 2 tripulaciones. Una aeronave de pasajeros requiere no solamente la tripulación técnica, sino la tripulación auxiliar, que son los hostes o los pursers. Son personal que no se capacita y se habilita en 1 o 2 meses. Requiere tiempo y ese tiempo pasa factura. Igual que en el caso... digamos, como les he mencionado, tema de costo de combustible, tema habilitación de personal, el impacto inclusive de la misma guerra que tenemos ahorita Rusia y Ucrania también viene afectando, digamos, a mediano plazo la recuperación del sector aéreo, ¿no? Y digamos, eso como un panorama general y doy paso a la siguiente pregunta. Muchas gracias. Tú, César, en la parte aduanera, que ha sido también una parte súper crítica, ¿cuáles fueron el gran problema que ustedes vieron durante la pandemia para poder seguir atendiendo a los clientes de una forma rápida, tomando en consideración que las compañías mineras en general y toda la industria, pero en especial las compañías mineras, requieren de un movimiento de materiales eficiente y rápido, ¿no? ¿Cuáles fueron los tiempos dramáticos, digamos, que pasaron? Gracias por la invitación. La verdad que todos han sido los momentos más dramáticos que quizás hayamos vivido en la época más reciente. Yo no recuerdo ninguna otra oportunidad en la logística, en mis 42 años de logística, que se haya cortado tan abruptamente la cadena y que hayamos pasado de una vida absolutamente presencial y de trabajar y vivir con documentos físicos a grandes bases de datos informáticas que no sabíamos ni cómo manejar. La verdad que llega un momento en que las cosas son mucho más fuertes de lo que uno piensa
Y es curioso, pero quien ayudó muchísimo en estos casos fue el Estado. La cercanía en el comercio exterior con el Estado es demasiado importante. Vives al lado de ellos y ellos viven al lado tuyo. Y una de las cosas que se ha redescubierto por enésima vez, antes en el anterior bloque de panel se hablaba de los enclaves mineros o de otras profesiones o de otros oficios. En la logística, si no entiendes que formas parte del Estado de la Nación, así seas privado, estás frito porque no avanzas. De verdad, es una cosa inmediata. La batuta la tiene el Estado y lo que sí tienes que hacer es trabajar codo a codo con él para que esa batuta dirija realmente como tiene que dirigir. Y el Estado se prestó muchísimo a eso. El Estado peruano se prestó muchísimo a eso, la SUNAT, la Autoridad Portuaria Nacional, el MINCETUR, el mundo más cercano al comercio exterior, ¿no? Y se dieron algunos dispositivos muy importantes. Es curioso, un dispositivo que al mismo tiempo intentó regular el mundo comercial de la logística y que no salió bien, es el bendito 1492. Curiosamente sí empujó muchísimo la informatización del manejo de los documentos internacionales de embarque. Y pudimos pegar el salto al que tú te refieres, Pepín. Pudimos pegar el salto a no necesitar la presencialidad de las personas, de ninguna de las empresas, inclusive las más afectadas por este mundo, que era el agente de aduanas, porque tenía que servir al cliente. Y la verdad que una vez que entendimos que el agente de aduanas, más el agente marítimo, más el agente general, más la propia línea naviera o la compañía aérea, más el cliente, más el transportista, el almacén, el depósito temporal, el depósito aduanero, todos los eslabones de todos los operadores de comercio exterior, teníamos que empujar hacia el mismo sitio. El asunto ha avanzado mucho más rápido y en mucho mejor sintonía que lo que teníamos antes. Entonces, sí ha habido una oportunidad de mejora, había una oportunidad de mejora que curiosamente hemos llegado a ella, es curioso decirlo, medio inconscientemente. Hemos llegado a ella porque el día a día nos ha llevado a ella. Han habido algunos excesos también estatales, y han habido algunos defectos privados, pero creo que estamos saliendo muchísimo más fortalecidos la logística en el mundo entero. Todos los eslabones de los operadores de comercio exterior, estamos saliendo con una fuerza que no la tuvimos nunca antes. Creo que eso es lo más resaltante y creo que eso es lo que responde a la pregunta, Pepín. De ahí fue como salimos. Gracias. Don Nelson, aquí todos los presentes, que son los logísticos, se preguntan cómo puede haber sido posible que un flete de un contenedor de 20 pies de China a Callao costaba $600 y pasó a costar 25.000, o que un flete de carga break bulk, de carga sobredimensionada, de costar 60 o 70, pasó a costar 250. Queremos que nos expliques un poco, en términos for dummies, ¿no? ¿Cómo funciona el transporte marítimo en general y por qué estos fletes subieron de la forma en que subieron sin haber habido una concertación de precios entre las compañías navieras o los armadores marítimos, ¿no? Muchas gracias y nuevamente gracias por habernos invitado a todo el panel y toda esta experiencia nuevamente de estar en conjuntos en una feria. El tema naviero es súper interesante porque es como matriz, en cual la nave está financiada por una asociación o por ahí una familia. Eso es lo que se llamaría el head owner, ¿no? Ellos son los dueños de la nave. Ellos en sí después buscan armadores o operadores para que muevan la nave, para que la operen. Ese costo de la nave está a 20, 30 años, ¿no? Pero también está la inversión
diariamente en pintar la nave. Está literalmente en un agua salada, ¿no? ¿Y qué pasa con hierro? Se va yendo a perder, por decir. Entonces hay que mantener la nave constantemente. Ese costo, ese número que existe para la nave, se va amortizando, ¿no? El operador trabaja para el head owner, que sea por definición un despondent owner, para sacar el mejor beneficio a la nave en su momento. La nave en sí también tiene su uso como parte de algo esencial. Lo esencial en los productos, en las frutas, en los hierros, en las máquinas para extraer todo, es un implemento de trabajo. Ahora, lo que pasó, por decir, en la pandemia y prepandemia, y más allá de lo que está pasando cotidianamente en Florida, es una crisis. ¿Y qué pasó en la crisis de 2008? Hubo un huracán que se llamó Ike, que pegó la costa del Golfo, casualmente como está pegando ahora en Florida. Y después explotó el subprime. Ese subprime fueron cuántos billones y billones que no existían, porque la aseguranza AIG, por ejemplo, tenía todos sus números en el subprime market. El mercado se pinchó, empezó la crisis, ¿no? Global. El armador, el head owner, vio que en sí el mercado bajó, entramos en una recesión. A su vez, el movimiento marítimo bajó. Hubo momentos que, no sé si se acuerdan del término ghost ships, en la costa en Asia. Había más de 1,000 barcos estancados. Esos números financieros que alguien está diariamente pagando sus 20, 30, 40, 50, 100 mil dólares para mantenerlo sin mover, porque era más barato. Los containers, que como Pepín ha mencionado, estaban a menos, por ahí hasta rebates, o 600 dólares, era para mover la nave, para darle un uso. Ahora, con lo de la pandemia, subió a los 25. ¿Por qué? Porque no hubo cajas. Supply and demand. En un momento, cuando no se podían producir las cajas o los containers, no se podían encontrar quién lo pagaba, y ahí se empezó a hacer un highest bidder, ¿no? La caja implementó un valor agregado cada día, porque cada día uno no se podía usar más, pero no se estaban construyendo por la pandemia, por las cuarentenas, ni hablar de los puertos cerrados, que las naves están afuera por 20, 30, 40, 50 días. Ese valor también se tiene que ir traspasando. Si no, una industria no puede sobrevivir, tiene que ser sustentable. A su vez, 25 mil dólares por una caja es no sustentable, pero tampoco son 600. En lo logístico se tiene que mantener un balance financiero positivo, ¿no? Si uno va pagando para mover una caja del otro como un armador, es muy difícil sustentar eso más. ¿Cuánto tiempo? En un momento la escasez de dinero se le va y dice, ¿por qué invertimos en esto? Pero a su vez, los 25 es demasiado. No es sustentable para el cliente. Entre el balance existe. Hay que encontrarlo. No es una forma en cual todas las navieras se pusieron en conjunto para decir, vamos a subir. Era un simply supply and demand. La misma forma que sube drásticamente, baja drásticamente. Y ha pasado ahora, está paseando cotidianamente en estos minutos. Entonces, en sí es encontrar ese balance entre los fletes,
mantener el largo plazo de las naves y el negocio, y también servir al cliente en una forma que no sentirse aprovechados, ¿no? Porque no es eso. Es un momento de establecer ese balance y crear un futuro posible para todos, ¿no? ¿Está bien? No sé. Ya. Está complicado, mano. Sí. Bueno, Carlos, tú me comentabas el otro día sobre que existe una especie como de amenaza en el mercado aéreo ahora que sale Mediterranean Shipping como un conglomerado monstruoso a sacar aeronaves al mercado de carga. ¿Cuál es la amenaza que tú ves en eso? Bueno, yo creo que eso es parte de la dinámica del mercado en general. La industria aérea es una industria que es bastante dinámica y adaptable. De hecho, esta noticia salió hace una semana. MSC está ya metiendo literalmente las narices en el mercado aéreo con una flota de, si mal no recuerdo, 8 aeronaves. Pero no olvidemos que también DHL también tiene su propia flota de aeronaves, Mercado Libre también. ¿Y por qué? Porque están viendo que lo que es el mercado de electrónica está creciendo demasiado. Hay lecciones, si se quiere, que nos deja la pandemia en cuanto a qué cosas lo que se ha avanzado, y un poco ahí acá me gustaría resaltar lo que mencionó César hace un momento, el tema de la digitalización. Eso, digamos, en la relación Estado-proveedores, en este caso operadores como somos nosotros, se ha avanzado muchísimo y eso es algo que no deberíamos dejarlo atrás ni dejar de desarrollar y profundizar. Y de cara al consumidor también. Creo que la mayoría, si no todos, ahora hacemos el check-in en nuestro propio teléfono, cuando antes eso era el trabajo, entre comillas, de la aerolínea en el counter. Ahora ese trabajo ha sido trasvasado al usuario, que hace el chequeo, la compra, todo digitalmente. Son aspectos que la pandemia hemos visto que ha servido como un catalizador para correr en ese sentido en el avance de la digitalización. Y un poco ya para cerrar la idea respecto a la competencia que puede generar digamos, que un gran operador naviero esté dando el salto al mercado aéreo. La verdad lo vemos como algo interesante. No sabemos qué tanto va, digamos, a impactar, no negativamente, sino en términos de competencia, o si a lo mejor el refrán de zapateros a tus zapatos a la larga hace que MSC recule en este negocio, en esta iniciativa. No lo sabemos, pero de que el mercado de carga viene creciendo y viene creciendo de una forma interesante. Ahora, claro, con los elementos que hemos mencionado hace un momento, vamos todavía a ver que esto se pueda aclarar y que la incertidumbre vaya, digamos, a bajar para ver cómo se van a pintar las cosas más adelante, ¿no? Nelson, escúchame una cosa. A ver, explícanos un poco mejor, un poco más fácil si se puede. Y si puedes leer un poco el tarot de la logística, y si la bola de cristal te permite, ¿cuál va a ser la implicancia ahora que Europa y Asia entre en estado invernal? ¿Cuál va a ser la implicancia de las amenazas que tiene Rusia sobre los valores de petróleo y los valores de gas? ¿Y cuál crees tú que podría ser el problema que pudiera generar en transporte marítimo? Y si tú crees que esto va a mantenerse en un alza de precios, o se va a mantener en una baja, o se va a mantener estático. Porque todos en algún momento tenemos que crear nuestros propios presupuestos. Las mineras y las compañías productivas están ahora comenzando a hacer sus presupuestos para el próximo año, y definitivamente no sabemos si es que hay que calcular sobre valores de 5.000, de 10.000 o de 25.000 dólares el movimiento de materiales, ¿no? Claro. La bola de cristal. Creo que está opaca para muchos, ¿no? Es difícil, es tan variante lo que es lo marítimo, ¿no? Tiene que ver con el petróleo,
también lo aéreo, obviamente. Pero cuando fluye de $1.400 la tonelada a 600 en semanas o en un par de meses y después vuelve al otro, es difícil pensar en ese factor, lo del petróleo, porque también ahora está involucrado la guerra que está influenciando. Y ese tema de Putin es algo que no podemos predecir lo que vamos a ver la semana que viene. Ahora el petróleo está a 700. En 3 semanas estará a 1.400 nuevamente. Puede ser, como puede ser que baje a 450. Un poco fuera del control del naviero, porque nosotros no le ponemos precio al petróleo. Las circunstancias en estos días la está poniendo. Acerca del budget en el futuro, nosotros también estamos en la misma. ¿Qué hacemos? Con por ahí un buen año pasado. ¿Invertimos? Nosotros sí, nosotros como compañía sí invertimos. Hemos mandado a hacer unas 25 naves al astillero para entrega en los próximos 2 o 3 años. Nosotros pensamos en un futuro positivo, en un futuro que va a seguir el naviero, el marítimo, los proyectos, las inversiones. Y con esa inversión viene un futuro positivo, porque en el cual si no piensa que es positivo no va a invertir, ¿no? Acerca del marítimo, los precios ha variado. No creo que vaya a haber una alza como lo hemos visto. Eso ya por la pandemia se pudo manejar, se pudo entender y se pudo, por ya no más cuarentenas, solo en Shanghai, mes a mes, eso puede cambiar, pero no va a fluctuar tanto. No va a ir más alto de lo que está un container, pero tampoco va a llegar a un nivel en cual está a 500. Acerca del budget, el año pasado no sé cómo se manejó, porque nadie lo pensó que iba a ser tan variante, y hace 3 años tampoco. El año que viene esperemos que esté más establecido el día a día, la vida cotidiana, en cual los números están balanceados. Fin de este año yo veo una alza. Las naves, por ejemplo, estaban a 40, ahora bajaron a 20, por ahí están en 30 y 35. Puede ser variante eso, ¿no? Pero nada extremo por lo previsto, por los próximos 3, 4, 6 meses. Esperemos que así sea, ¿no? Que sea un momento que se pueda establecer unos buenos números y que no haya esa fluctuación, que es lo más peligroso, ¿no? En cualquier negocio. Gracias, Nelson. César, hasta hace unos años, hace muchos años atrás, la aduana intentó modernizarse de tal forma que pasara a lo que se llama la aduana de segundo piso, ¿no? Luego se retrocedieron en muchos aspectos y literalmente comenzaron de nuevo con más burocracia. Ahora que hemos pasado todo esto y que se ha visto que sí hay formas de digitalizar, sí hay formas de manejarse mucho más eficientemente, ¿tú crees que se logrará pasar una aduana a segundo piso como lo hay en los países europeos o en Estados Unidos o Canadá? Sinceramente estamos a punto, ¿eh? De verdad no es por nada, estamos a punto. La aduana en el Perú ha reducido sus tiempos de despacho en este momento literalmente a horas. Hemos pasado prácticamente todos a utilizar por norma el despacho anticipado. El despacho anticipado es el que te permite disponer de la mercadería legalmente incluso antes del arribo de las naves. Chile está en un 91% de despacho anticipado. Pero eso es en el caso de Chile más que nada es porque sus 2 puertos principales, Valparaíso y San Antonio, los cercanitos a Santiago,
son puertos chiquitines, son puertos muy pequeñitos en relación a las ampliaciones que está haciendo DP y APM en el Callao. Y son puertos que obligan al Estado o a invertir en ellos y agrandarlos, cosa que es absolutamente imposible, o hacer sus procesos aduaneros muchísimo más rápido, de manera que la mercadería salga lo más pronto del puerto. En el Perú estamos en un 70% en despacho anticipado. Estamos considerando, a ver, ya sé que es una cosa complicada la del Perú, este año el 92% del comercio exterior peruano es Callao. El 92% del comercio exterior peruano es Callao. Creo que no hay otro país en el mundo que tenga 1.285.215.60, no sé si recuerdan del colegio ese número, kilómetros cuadrados que tengan 92% de su comercio exterior en un puerto. Es que no los hay. Chile tiene, Santiago es el 70% del consumo chileno, pero los puertos, o sea, San Antonio y Valparaíso son el 60% de Chile. Perú es el 92%, Callao es el 92% del Perú. Y por eso los puertos tienen forzosamente que ser más grandes, porque por más velocidad que tú le metas al proceso aduanero, las excepciones de todas maneras te van a ocupar grandes áreas de almacenamiento. Tenemos en este momento una ampliación, la de Dubái, la del muelle sur del Callao, que le va a dar 300.000 metros cuadrados más. A 8 niveles de altura es como 4 de nuestros depósitos temporales extraportuarios, los extraportuarios del Callao. APM va a tener unos 50.000 metros cuadrados más y se viene el desarrollo de Chancay, que va a, más o menos se calcula, quitarle al puerto del Callao el 30% de la ocupación de áreas, porque se las va a llevar a Chancay. Las líneas navieras que se van para allá son líneas navieras importantes, también son líneas navieras muy grandes, COSCO, CMA CGM, Yangmin, bueno, y un par más. Ante este panorama, la aduana peruana sí ha pegado saltos importantísimos, y lo que se está intentando es que los sectores involucrados con la propia aduana también peguen los mismos saltos, ¿no? Y ahí viene todos los mecanismos estos de la ventanilla única de comercio exterior, que no es por nada, pero también han avanzado muchísimo. Y la única parte que está fallando en algo el mundo aduanero nuestro, Pepín, es que al interior de la aduana, desgraciadamente, hay siempre el afán de ayudar al importador-exportador por un lado, y por otro lado hay el afán controlista que viene del mundo antiguo, ¿no? Y que se ha renovado con nuevos errores de concepto, y que esos errores de concepto los están planteando en informatización también. Pero, como decía hace un momento, lo bueno es que a la aduana uno se le puede acercar, y se le puede acercar muy bien. Es muy proclive a recibir ayuda del privado, si el privado tiene la intención realmente de sentarse con ellos y no aprovecharse de ellos. Entonces, no le veo, al mundo aduanero no le veo, de verdad que no le veo problema. Es una parte del Estado peruano que lo sientes muy de tu lado si sabes cómo acercártele a él. Y la cúpula aduanera en este momento, y de tributos internos también, ahora, esa es una cosa importante, la final fusión entre tributos internos y SUNAT aduanas ha avanzado muchísimo a lo largo de la pandemia. Finalmente se ha manejado un único banco de datos. No está mal. Yo creo que es una cuestión más que nada en este momento de tiempo, pero que la dirección es muy buena. Sí, también. Aurelio, escúchame una cosa. Durante esta época de la pandemia, que definitivamente ha habido mucho camión ocioso, mucho equipo ocioso, si bien es cierto, con el valor de los fletes marítimos desde Chile hacia Perú, se ha movido mucha carga terrestre desde Chile a Perú, a precios exorbitantes igualmente, pero se ha movido. ¿Qué posibilidades hay o qué posibilidades ves tú que se cree una especie como de marketplace
en el mercado de transporte terrestre en el Perú? Una especie de consolidación de la oferta. De hecho, ya hay algunas iniciativas en ese aspecto. De hecho, ya hay algunas aplicaciones digitales que están yéndose hacia ese tema, donde juntan, digamos, oferta con demanda y para el tema de fletes. A nosotros lo vemos bien, sobre todo para los fletes de retorno, nos viene muy bien. Pero no veo una posibilidad de que los transportistas, digamos, hagan una especie de alianza estratégica para la oferta. Eso lo veo más complicado, ¿no? Se lo veo más por el lado de juntar oferta con demanda, una especie de mercado digital, para algunas cargas más de tipo general y no tan orientado hacia la minería. O sea, en minería lo veo complejo que eso pueda caminar. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes cuatro, porque aquí los presentes preguntan qué hemos aprendido nosotros los logísticos, qué hemos aprendido los de transporte marítimo, los de aduanas, almacenes, los de transporte aéreo, los de transporte terrestre. Mi pregunta sería, ¿qué ha aprendido el logístico de la minería de esto? ¿Ha aprendido a no presionar a una bajada de precios constante? ¿A exigir mayor servicio con menor costo? ¿Qué crees tú que debería de, o qué crees tú que los logísticos mineros tendrían que haber aprendido de esto? Bueno, este ha sido el año del... Es una pregunta que le va a costar a mi querido Enriquito Alania responder, pero vamos a ponérselo ahí, a ver. Corta. Sí, Enrique, corta. Bueno, este ha sido el año del incremento de los costos, ¿no? 2022 ha sido un año anómalo, ¿correcto? El combustible ha sido más del 70%, es un escenario muy complejo. Pero en términos, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, pero sí. Por ejemplo, en términos, en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, en general en Europa y en Estados Unidos, hasta antes de la pandemia, a un chofer le pagaban $13-14 la hora por conducir un camión. Hoy día no se mueve un chofer de camión por menos de 30 o $35 la hora. Ha habido una presión constante en los últimos años en que se bajen los precios, se bajen los costos de transporte en Estados Unidos y en Europa. No ha habido una reeducación para conseguir nuevos conductores en estos países, porque evidentemente a $13-14 la hora la gente no quiere manejar, ¿no es cierto? Y los hijos de estos choferes o los hijos o los nietos o lo que fuera, se han ido a otras industrias a que les paguen mejor. Por lo tanto, hay una escasez inmensa de conductores, por ejemplo, en estos países. Me imagino que en el Perú también. Pero a lo que voy es, sí ha habido incrementos en el túnel de la pandemia, pero ¿qué deberíamos de aprender nosotros? En mi caso, por ejemplo, como operador logístico, que traspaso la demanda de bajar el costo de nuestros clientes, los mineros y los industriales, hacia ustedes, los usuarios. Bueno, ser más eficientes. A ser más eficientes. O sea, tú no puedes trasladarle todo el costo al sector minero. O sea, sí, efectivamente puedes trasladar parcialmente parte del costo, pero la otra parte es del proveedor. O sea, el proveedor tiene que buscar eficiencias para no incrementar de esa manera el costo. El caso de choferes es distinto en Perú. O sea, el tema de salarios no ha subido de esa manera. Sí hay presión, obviamente, por la subida de la remuneración mínima y tal, y por el tema de inflación. Pero no a esos niveles que estás comentando, ¿no? Sí, tenemos mucha escasez de choferes. Nosotros nos enfocamos en Acoinsa por estar permanentemente buscando, porque también nos rotan. Los especiales no, esos son gente de muchos años, pero los de carga general sí rotan más. Entonces, bueno, estamos permanentemente buscando gente para poder cubrir eso, que los camioneros se queden parados. Pero sí, o sea, de parte nuestro es evidentemente ser lo más eficientes posible, bajar gastos administrativos y ser muy competitivos. Es una industria competitiva. No, pero mi pregunta va
hacia el otro lado. ¿Qué cosa debería de haber aprendido el usuario visto de parte del proveedor? Bueno, Nadie te va a quitar la carga, no te preocupes. sí, claro. Es una pregunta complicada. Bueno, obviamente negociar bien sus contratos, hacer fórmulas polinómicas que sean justas para ambas partes, ¿no? Y que el traslado de los precios sea lo más justo posible, ¿no? Ya. Tú, César, ¿qué piensas? Ya se nos acaba el tiempo. Que es muy complicado por un lado, y que no solamente es el mundo minero, No, que no es el mundo minero, es el mundo de quien recibe el servicio de logístico. En términos generales, es un ejemplo corto que todo el mundo creo que aquí lo conoce. En las últimas subidas de transporte que hemos tenido hace pocos meses, que han sido muy fuertes, y ha sido combustible, fue en un momento tipo de cambio, el susto de tipo de cambio que tuvimos, los peajes, todo lo que ha sido el tema de incluir por algunos contratos a ayudantes en las rutas, todo eso te sube el costo. Y es indudable, eso no lo puede negar nadie. Pero sin embargo, cuando vas con esa explicación totalmente lógica, porque, coño, 2 más 2 es 4, no es ni 3 ni 2, 2 más 2 es 4. Y vas y se lo pones al cliente, el cliente te dice, bueno, pues no vas a poder trasladar todo y castiga parte de tu margen. Bueno, vale, está bien. Esa mecánica, que es cierta, es indudable, es así, o sea, además nos lo han dicho espontáneamente, esa figura, ¿qué tiempo aguanta? ¿Qué tiempo aguanta? ¿Qué tiempo aguanta que el proveedor, no solamente de logística, el proveedor de los repuestos de bolas de acero, de craqueo y mineral? ¿Qué tiempo aguanta que tú le digas, oye, que haya subido las aleaciones al carbono 80, me importa muy poco? A mí me mantienes el precio que tenías antes de eso. Esa situación, ¿qué tiempo aguanta? O sea, en el mundo de la logística, por poner un ejemplo, hay proveedores que tienen unas posiciones de dominio fortísimas. ¿No? Un puerto. Una línea naviera que tiene exclusividad tecnológica en un cierto tipo de carga o en una ruta o en un horario. Tú le dices a él, a ese puerto, le dices, tus problemas de suba de costos son tuyos, y te dirá, pues perfecto, sí, son míos, pero tú tampoco embarcas por aquí. Pero no tengo otro sitio por donde embarcar, es problema tuyo. Si tú no me aceptas mis precios, tú no vas a embarcar por aquí. Eso no lo puede hacer el logístico, no lo puede hacer el logístico en el que hay una competencia brutal. No lo puede hacer. Y exigírselo, lo único que va a hacer es que se va a deteriorar el servicio, porque se va a deteriorar, se va a ir deteriorando, no va a poder haber la mejora que en este momento se está pensando que haya en informatización, en capacitación del personal, en mejoras respuestas, en cadenas integradas de información, en inteligencia artificial para llegar a nuevas planificaciones en conjunto proveedor-cliente. Y te vas haciendo primitivo nuevamente y regresas al rudimento más inicial de tu servicio. Yo sí creo que deberíamos haber aprendido todos que sí existe un justo precio ante unas ciertas condiciones. Sí existe. Y que no es difícil llegar a él matemáticamente. Y que las matemáticas se deben aceptar. Y que si no se quieren aceptar las matemáticas, acepten las consecuencias de cuando el asunto reviente. Tanto el proveedor como el cliente. Yo no puedo, sabiendo que yo tengo un costo de 50, no puedo pretender ir a cobrar 150. Si alguien sabe que mi costo es 150, demostrado, no puede pretender que yo cobre 75. Si alguien sigue manejando ese concepto en la cabeza, no va a haber en clave minero, ni en clave zapatero o en clave cafetalero,
que funcione. Si el uno se aprovecha del otro, siendo el uno el que fuese de los dos, el proveedor o el cliente, está frito. Está frito porque no va a aguantar esa figura. Esa figura no va a aguantar ni aquí ni en Sebastopol. Solamente la conclusión, si no hemos aprendido eso, la pandemia no ha servido a nada. La pandemia y todo lo que estamos pasando no ha servido a nada. Eso es. Bueno, terminamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, señores. Espero que hayamos aprendido algo, porque definitivamente yo no creo que esta sea la primera pandemia grande que nos va a caer encima. Va a haber otra, porque el mundo ya está tan globalizado que definitivamente solamente en el medio de transportes se expandió la pandemia a la velocidad del rayo, ¿no? Y por lo tanto no creo que sea la primera en esta magnitud, ni tampoco va a ser la última. Aprendamos de lo que hemos aprendido ahora y pasemos la que viene, que no espero que no sea tan fuerte, con lo aprendido. Bueno, muchas gracias.